muy, muy interesante. Y vamos a considerar varios versículos, que si usted tiene su Biblia, yo le invito a que la tenga presente. Si usted usa su celular para buscar la Biblia, pues que sea para buscar la Biblia, que no sea para otra cosa. ¿Okay? Pero en 1 Corintios capítulo 15, los versos 20 y 22, leen de la siguiente manera. Si usted desea estar en pie en reverencia a la palabra del Señor, amén. En la antigüedad la gente se ponía de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice 1 Corintios capítulo 15 verso 20 al 22: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, que en ese caso era Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Palabra del Señor. Ayúdame a orar. Señor, gracias te damos en esta linda mañana. Primero, gracias por tu misericordia. Y gracias porque nos permitiste descansar y abrir nuestros ojos en esta mañana, prepararnos para venir a tu casa para rendirte culto. Gracias. Gracias porque eso no era la costumbre nuestra. Nuestras costumbres eran otras. Antes nos dirigíamos a diferentes lugares menos a tu casa. Pero desde que Cristo llegó a nuestra vida, impactó nuestra vida, perdonó nuestros pecados, nos hizo renacer por la palabra poderosa, nosotros venimos a honrarte y adorarte, a rendirte culto, Señor. Gracias, Señor. Te hemos adorado de diferentes maneras. Hemos cantado, hemos alabado, hemos tenido participación de los ministerios, hemos visto unos videos que han ministrado nuestra vida. En esta ocasión nos sentamos a escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz, Señor, en esta mañana, en esta hora. Queremos que tú hables a nuestros corazones. Yo quiero que tu Espíritu Santo tome esta palabra viva y penetre con ella en lo profundo de nuestros corazones. Que discierna nuestros pensamientos. Que se meta y vea cuáles son las intenciones de nuestros corazones, porque eso solamente lo puede hacer tu palabra con tu Espíritu Santo, Señor. Que quebrante los tuétanos, que penetre hasta la coyuntura. Esta palabra viva, Señor, sea respaldada por tu poder, haciendo milagros, prodigios y maravillas en nuestros corazones, en nuestra vida. En esta hora llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, a la obediencia de tu palabra, y derribamos toda altivez, derribamos toda soberbia, derribamos todo pensamiento negativo para llevarlo a tu obediencia a Cristo. Quebrantado ahora mismo todo poder de las tinieblas. Es quebrantado en esta hora, y nosotros en tu nombre, Jesús, reprendemos al diablo y toda artimaña al diablo y todo aquello que hay en los corazones, Señor, tenebroso, en esta hora cancelamos y te pedimos que sea tu Espíritu Santo y tu poderosa palabra rompiendo con toda fuerza del enemigo en esta hora, Dios. Yo reprendo al diablo en esta hora. Te pido, Señor, que seas conmigo en mi debilidad, en mi imperfección, exponiendo esta palabra. Que la gracia tuya, la gracia hermosa de ese Espíritu Santo sea sobre mí, y que yo pueda exponerla con denuedo, con respeto, con reverencia, con autoridad, Señor, en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Usted puede estar sentado en esta mañana. Me alegra de ver unas caritas
por ahí, un amigo de tanto tiempo. Me alegra verte, me alegra ver a su gente, lindo verte. Unas caritas, ¿verdad? Y a Luz y a su esposo, que ese domingo no los veía. No, ya los extrañaba. Yo sé que estaban en algunas cositas. La resurrección de Cristo es nuestra garantía. ¿Cuántos saben aquí lo que es una garantía? Compra un enseres, un carro, lo que sea, y rápido el que se lo está vendiendo o la de la tienda por departamento le quiere extenderle 3 meses más de garantía, quiere extenderle 1 año, entonces pues te cobran un adicional por una garantía extendida, ¿verdad? Y sin esa garantía, pues usted, si se le daña lo que usted compró, pues lo perdió y perdió todo. Porque duró la garantía hasta donde tenía que durar, ahí que son 30 días, ¿verdad? O son 3 meses, y ahí para adelante no pasa. Pues la resurrección de Cristo es nuestra garantía. ¿Garantía de qué? Garantía de que podamos vivir para siempre. Garantía de que podamos gozar de una vida eterna. Porque yo no sé cuántos están aquí sentados sabiendo que hay una vida eterna. Hay una vida eterna para bien, para morar con Cristo por toda una eternidad, en paz, gozo y justicia. Pero hay una vida eterna para mal, en tormento, en dolor, en sufrimiento, donde nunca vas a morir, pero siempre vas a sufrir por toda una eternidad. Esa es la realidad bíblica. Y yo tengo que exponértela en esta mañana para que sepas que solamente Cristo es el que nos puede librar de esa vida eterna dolorosa, en sufrimiento. Y Él es la garantía de que nosotros podemos vivir para siempre, pero para siempre en los brazos del Señor, en la presencia del Señor. Así que cuenta D.L. Moody, uno de los grandes predicadores y de los grandes propulsores del Evangelio, metodista, que cuando él era joven se le pidió que predicara un sermón fúnebre en Chicago. Pero mira, necesitamos que nos predique en un sermón fúnebre. Y él estaba jovencito, empezando. Y vio que sería una buena oportunidad para predicar el Evangelio. Y se puso a buscar en la Biblia los sermones predicados por Jesús. Y revisó los 4 evangelios, pero no encontró ninguno. En ninguno de los 4 evangelios encontró un sermón donde Jesús predicara en un servicio fúnebre. Mira qué cosa. Así que descubrió que Jesús hizo suspender a todos los entierros a los cuales asistió. Él los hizo suspender todos. La muerte no podía existir donde Él estaba. Cuando los muertos escucharon su voz, resucitaron. La hija de Jairo, Lázaro, y así sucesivamente. Todos resucitaron. La Biblia dice que cuando Él resucitó, muchos se levantaron con Él. Así que el cristianismo está basado en su totalidad en 2 sucesos muy reales. Y usted tiene que estar bien claro en eso. La muerte y la resurrección de Jesucristo. En eso es que se basa el fundamento y la totalidad del cristianismo. Si Jesús nunca se hubiera levantado de entre los muertos, entonces el cristianismo sería la falsa religiosa más grande de la historia. Y el mismo Jesucristo sería un mito y millones de seguidores a través de los años habrían creído en Él en vano. Mire cómo el apóstol Pablo lo dice. Si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Ahora, no obstante, la resurrección de Jesús es real y es auténtica. Las evidencias hablan por sí solas. Yo quiero que nosotros en esta mañana veamos los 3 hechos que comprueban la resurrección de Jesucristo. Primeramente, número 1, la tumba vacía. Esta es la prueba arqueológica más grande de que Jesús resucitó. La arqueología es la ciencia que estudia la antigüedad analizando objetos que estaban enterrados.
Si Jesús no se levantó de la muerte, entonces sus restos, igual que otras figuras históricas, se podrían haber recuperado. Pero eso es si Jesús no hubiera resucitado. Pero todavía es la hora que las están buscando. Todavía es la hora que están investigando dónde están los restos de Jesús. Sin embargo, hay un problema porque los arqueólogos no han podido encontrarlo. Y miren que han hecho excavaciones y investigaciones y han ido a estos lugares donde más o menos parecidos, donde lo enterraron y todo, y chequeando y han rebuscado como ellos suelen hacer, pero no han podido encontrarlo. Así que históricamente hablando, las tradiciones y fuentes judías y romanas reconocen que la tumba está vacía. En Mateo capítulo 28, versos 5 al 7 dice: entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman. Dijo: sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como él dijo que sucedería. Vengan y vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Así que el mismo ángel daba testimonio y le decía a las mujeres que fueron tempranito con especia a ungir el cuerpo del maestro, como se acostumbraba a hacer con los que habían muerto. Le dijo: no, ya él no está aquí, ya él ha resucitado. ¿No se acuerdan que él lo había dicho? En muchas ocasiones, 3 años, 3 años y medio, unos dicen que 3 años, otros dicen que 3 años y medio, más o menos, andaron con Jesús, los discípulos y las mujeres, y en todo momento él estuvo hablando de su muerte, de su padecimiento, de que iba a resucitar al tercer día. Parece que el dolor los había ahogado y se habían olvidado de esas palabras, como sucede muchas veces con nosotros. Hay muchas promesas y muchas verdades bíblicas en la palabra que están ahí para nosotros creerlas y abrazarnos en ellas, y a veces la angustia, el dolor, las preocupaciones nos hacen olvidarlas y caemos y nos sumergimos en una tremenda depresión, en una tremenda angustia, y nos hacen ahogarnos. Pero en esta mañana la buena noticia es que la palabra del Señor tiene muchísimas promesas para tu vida, y no puedes dejar que el dolor, ni la angustia, ni la preocupación ahoguen esa poderosa palabra que está para ti, para tú abrazarte a ella y seguir hacia adelante. Así que la diferencia entre el cristianismo y las otras religiones del mundo está en la verdad de que nuestro fundador, escuchen bien, el fundador de la iglesia no es otro sino Jesucristo. Él es el fundador y salvador. Y la diferencia entre el cristianismo y las otras religiones que existen en el mundo está en la verdad de que nuestro fundador y salvador está vivo y su sepulcro está totalmente vacío. En India hay más de 500 millones de personas que adoran el zoroastrismo. Su profeta Zorastro fue muerto y su sepulcro es conocido por todos, y su cuerpo aún está allí. Sus restos siguen en ese lugar y ellos van y lo adoran y les rinden culto. Y hay en diferentes lugares en el mundo hay un grupo que practica esa adoración a Zorastro. En Asia los budistas adoran a su profeta Gautama Buda, que también murió. Su imagen ha sido hecha de más de 1000 formas y posiciones, pero él aún está muerto. Y hoy existen personas en el budismo y tienen ciertos budas en la casa y le soban la barriguita y le piden una petición, pero Buda nunca les responde, porque Buda está muerto y sus restos están todavía en aquel lugar. En China la religión principal es confucianismo y su profeta Kung Fu está muerto. Su sepulcro es conocido por todos y aún sigue ocupado y es visitado por millares de personas cada año a ver el sepulcro de Kung Fu y a adorarlo y a rendirle y a pedirle cosas.
Así que ese es el primer aspecto que podemos ver sobre los hallazgos que hay. La tumba vacía es lo primero. Lo segundo, los guardias romanos que huyeron. Los soldados romanos abandonaron sus puestos en la tumba de Jesús. Y esta era una idea inconcebible estando en un ejército tan disciplinado, porque para ese tiempo el ejército romano era un ejército y todavía es muy disciplinado, y abandonar los puestos por cualquier cosa no lo hacían. Se supone que estuvieran ahí aunque murieran y pagaran con sus propias vidas. Así que los soldados temían la reacción violenta de sus superiores y sabían que si no hacían bien su trabajo no les esperaba el despido, sino que les esperaba la muerte misma. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipo? ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas empezaron a cantar después de haber sido azotados y haber sido encarcelados, y empezaron a alabar al Señor y empezaron a cantar, y aquel lugar empezó a temblar y todas las puertas de la cárcel empezaron a abrirse? Él pensó que todos los presos habían escapado, y si eso era cierto, ellos pagaban, él tenía que dar su vida, tenían que matarlo como soldado, era responsable por la vida de todos los que estaban a cargo de él. Y ahí fue cuando Pablo gritó, le dijo, no te quiten la vida. Y cuando ya iba a quitarse la vida, no te quiten la vida, estamos todos aquí, no nos hemos ido. Y él, al ver todo lo que había sucedido, le dijo a Dios, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo tengo que hacer para ser salvo? Y él dijo, lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú, y no solamente tú, sino también toda tu casa, porque la salvación no es para ti nada más, sino que la salvación es para toda tu casa. Yo no sé cuánto lo pueden creer en esta mañana, pero cuando Dios me salvó a mí, salvó mi casa. Yo me abracé y dije, mi casa también, porque a veces somos egoístas y Dios nos salva y hace un milagro poderoso en nuestra vida y nos queremos quedar con esa experiencia. No, esa experiencia es para que tú también reclames y digas, no, yo nada más no me quiero salvar, yo solamente no quiero tener vida eterna, yo quiero que también la tenga mi casa, que la tenga mi vecino, que la tenga mi sobrino, que la tenga mi sobrina, que la tenga mi mamá, que la tenga mi papá, que la tengan mis amigos, que la tenga todo aquel que yo conozco. Así que ellos debían de pagar no con un despido, sino con la muerte, temiendo por su vida. Los guardias se reunieron en privado primero con los sacerdotes. No podían ir a otro lugar. ¿Se acuerdan? Los sacerdotes, los saduceos, los fariseos y todos los que eran feos en ese tiempo no se llevaban entre sí. ¿Usted puede creer eso? No se llevaban, unos no creían en la resurrección, otros sí, otros no creían en esto, otros, y no se llevaban, pero cuando fueron a crucificar a Cristo, todos se pusieron de acuerdo. ¿Algún parecido con la actualidad? Eso es una pura coincidencia. A veces los que no se hablan ni se llevan, o los que hablan siempre uno del otro, cuando van a acribillar a otro, se unen en un consejo. Se unen en un consejo y se ponen de acuerdo, sí, para acribillar. Aunque no se llevaban, eso sucedía también en el tiempo de Jesús. Así que la Biblia nos revela todo lo que sucede hoy en día. De momento tú ves una persona, esta muchacha que siempre está hablando mal de la otra, y mal de la otra, y mal de la otra, y a otra igual. Y de momento, cuando se trata de atacarte a ti, se unen todas y te hacen leña. ¿Qué es parecido con la actualidad de eso? Eso es pura coincidencia. Así que se reunieron con los sacerdotes y no con los capitanes, porque los capitanes, ¿qué iban a hacer? Quitarle la vida. Les iban a quitar la vida. Y es por eso que los sacerdotes hicieron un plan para engañar a los judíos y decirles que los discípulos de Jesús se habían robado su cuerpo. Yo te invito a que vayamos a Mateo. Ten tu Biblia en la mano para que estés conmigo. Y vayamos a Mateo capítulo 28. Verso 11 al 15. Dice, mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les pagaron. Así que los sobornos de ahora, no sé por qué usted se extraña, porque siempre han existido. ¿Qué? Siempre han existido. Les dijeron, ustedes deben decir lo siguiente:
Los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos, así no se metan en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les había ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Por más que ellos lo hicieron en secreto, esto hoy, si usted no lo sabía, lo está sabiendo. ¿Después de cuánto tiempo? De 2000 años más atrás. Así que los que no se habían enterado de este sobornito, se enteraron ahora. Se pusieron de acuerdo. Otra de lo que quiero mencionarte es las apariciones de Jesús, donde el Nuevo Testamento menciona al menos 12 veces en la que Jesús se apareció durante un periodo de 40 días. Así que Jesús muere, Jesús es muerto, crucificado, murió, lo sepultaron, resucita y por un periodo de 40 días está todavía apareciéndose a mucha gente y hablándole acerca del reino de Dios. Se le apareció a las mujeres, se le apareció a los discípulos y le hablaba del reino. ¿Se acuerdan del camino a Maú? Que iban caminando tristes y usted no sabe, usted es el único forastero que no sabe de las noticias. Y él empezó a hablarle sobre las escrituras y ellos dicen que sus corazones ardían porque quien le estaba hablando era Jesús. Así que les hablaba del reino. Durante todo ese tiempo estuvo Jesús hablándole del reino. Y respecto a la resurrección, Lucas en Hechos capítulo 1, verso 3 dice: después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Es decir, imposible de refutar. La Biblia es el único libro que no se contradice y que nadie puede refutarlo. Por más que tú le des la vuelta y pongas a racionalizar sobre la Biblia, siempre vas a quedar trasquilado. Siempre la verdad de Dios va a prevalecer por encima de tu racionalismo, por encima de todo lo que tú puedas imaginarte. Así que el apóstol Pablo también menciona las apariciones del Señor Jesucristo en 1 Corintios capítulo 15, que lo estuvimos leyendo cerquita por ahí. Yo creo que todavía tú estás en esa escritura, donde dice en el verso 3 hasta el 8: yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los discípulos. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no correspondía, también lo vi yo. Así que el apóstol Pablo está hablando de las apariciones de Jesús, de cómo después de haber sido muerto, crucificado y enterrado, se levantó y estuvo por 40 días presentándosele a todos. ¿Se acuerdan? Después de la resurrección fue que pudo restaurar a Pedro, porque dijo: dile a ellos que voy delante de ellos a Galilea, allí los voy a encontrar. Y le dice, Lucas es de lo que dice, y dile a Pedro, en otras palabras, Pedro también estaba incluido para restaurarlo, y Jesús lo restauró después de la resurrección. Así que aunque las referencias no bíblicas confirman la resurrección de Cristo, la Biblia es la autoridad suprema. Muchas referencias bíblicas que no niegan la resurrección de Cristo, pero la evidencia terrenal de que verdaderamente Jesús se levantó de la muerte lo tiene la Biblia. Hay muchas pruebas indubitables. La doctrina de Cristo, siendo la piedra angular, sigue invicta después de siglos de recibir ataques de muchos de los filósofos más reconocidos a nivel mundial. Es decir, que durante siglos los filósofos y los historiadores han tratado de invalidar la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección sobre todas las cosas. Han habido muchas filosofías
Cuando usted estudie filosofía va a encontrar que tanto Platón como Sócrates y todos estos filósofos iban en contra de todo esto. Se levantó una ola tremenda y los historiadores han tratado de invalidar la resurrección de Cristo, pero no han podido. Como hoy en día científicos, historiadores están perplejos preguntarse cómo fue que pudo acontecer este gran milagro. Hoy los científicos están perplejos, abiertamente no quieren afirmar que la resurrección de Cristo fue una realidad, ha sido una realidad. Pero allá en su corazón, en su interior y allá en el anonimato, están reconociendo. No obstante, hoy es el tiempo de descubrir el significado de la resurrección y cómo nos afecta día a día. Porque hay quien ve la resurrección de Cristo como un hecho aislado por allá, lejano. Pero yo quiero que tú sepas que según los anuncios, los videos que te pusimos, la resurrección es algo y es un significado que nos afecta día a día. El creyente que camina su vida cristiana, no creyendo en la resurrección, no afirmando en su corazón la verdad de la resurrección, no teniendo la esperanza de que un día también Él se levantará, es un cristiano que va a estar derrotado, es un cristiano que no va a vivir una vida victoriosa, porque es un cristiano que va a vivir como los demás, como si no tuviera esperanza. Y la resurrección de Cristo es nuestra garantía y es nuestra esperanza para el futuro. Nosotros podemos enfrentar el futuro, y en un mundo como el que estamos viviendo, lleno de enfermedades, de dolencias y de todo, si nosotros nos encajonamos en eso y nos concentramos simplemente en eso y decimos, después de aquí, como dicen algunos, ¿qué más va a pasar? Si nos metemos en esa, entramos en depresiones y nos desanimamos y nos desalentamos y andamos cabizbajos por ahí como si no tuviéramos esperanza. Pero nosotros los creyentes sí tenemos esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque Cristo se levantó de entre los muertos y como Él vive, nosotros también viviremos. Esa es la esperanza de nosotros y esa es nuestra garantía. Si esa verdad no está arraigada en nuestros corazones, entonces somos los más miserables del mundo. La resurrección de Jesús nos da 3 garantías. En primer lugar, garantiza nuestra salvación. En Romanos capítulo 10, verso 9, el apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos aquí han confesado con su boca que Jesús es el Señor? ¿Cuántos creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos? Pues entonces usted es salvo. Dele la gloria al Señor en esta mañana. Gracias al Señor porque soy salvo. Si confesaste con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú eres salvo. Mañana gloriosa. Aleluya. Así que la salvación cristiana depende de la resurrección de Cristo y nada más que de la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, estuviéramos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a la resurrección de Cristo, nuestra vida pasada ha sido perdonada. Y todos los pecados que cometimos fueron lanzados en la profundidad del mar, donde dice la Biblia que nunca más Él se acuerda de ellos. Tú eres el único que te acuerdas. Él no se acuerda. Tú podrás ir donde el Señor y preguntarle, Señor, ¿tú te acuerdas? Ay, Dios mío, yo me acuerdo de aquello. ¿Te acuerdas tú? En el lugar donde nosotros estamos en luchar y nos prohibían hablar del pasado, excepto cuando íbamos a testificarlo. Pero cuando estábamos en un grupito así, allá, ¿te acuerdas? No, yo llegué, no, yo saqué un revólver y esto. Y cuando llegaba el líder, se acababan los revólveres y se acababan los... Y aquel decía, no, un día yo cogí una clase de notas y esto. Y el líder llegaba y se acababan las notas. Decía, de eso no se habla aquí. De aquí se habla de la nueva vida en Cristo.
Aquí se habla de la vida nueva que has comenzado en Cristo. Si vas a testificar de eso para honrar el nombre del Señor, para poner el nombre del Señor en alto, para edificar un pueblo, para dar esperanza, entonces sí. Pero para aldearte de lo que tú eras, y como tú eras, y como yo andaba, y que yo le partía la cara a todo el mundo, para alardear sobre ti, para eso no sirve nada. Si vas a honrar el nombre de Cristo y vas a poner a Cristo en alto, entonces testifica de dónde Dios te sacó para la gloria de Él. Y nosotros continuamente estamos siempre en nuestro pasado. Continuamente, la resurrección de Cristo, cuando Cristo resucitó y tú lo recibes, también resucitas con Él y resucitas a una vida nueva. Porque para eso Cristo resucitó, para darte una vida nueva. Y que empieces de nuevo. Y las cosas que sucedieron en tu pasado, ya sea personal, ya sea en el matrimonio, ya sea familiar, ya sea lo que sea, sea enterrado y comiences a vivir una vida nueva en Cristo. Hay matrimonios que no funcionan estando en Cristo y en la iglesia, porque siempre están con lo mismo. ¿Te acuerdas cuando tú? ¿Te acuerdas cuando tú? ¿Te acuerdas cuando tú? Y eso no va para ningún lado. Ahora, si tú dices, no me acuerdo de eso, pero ya esto está perdonado, Cristo llegó a nuestra vida. Por eso yo siempre digo que esa mujer representa a Dios perdonando. Porque yo le hice muchas en mi vida pasada. No la maltraté, no la golpeé. Nunca. Ella me golpeaba a mí. Ya sabes. Pero cuando Cristo me dio la oportunidad a mí, que yo le pedí perdón y nos reconciliamos, ya vamos para 22 años juntos ahora en junio. Nunca me ha mencionado ni una pizca de mi pasado. Nunca. Si le digo desde este altar que sí, es mentira y soy un mentiroso. Por eso yo digo a ella que ella me demuestra a mí el perdón de Dios como mami me muestra el amor de Dios. Yo conocí el amor de Dios a través de mi mamá y conocí el perdón de Dios a través de esa gran mujer que tengo ahí. Porque mi mamá me amó incondicionalmente. Adicto, ladrón, estafador, engañador, como era. Mi mamá me amaba, nadie me amaba. Mis hermanas no me querían, ni siquiera cerca de la casa de ella. Y ella me decía, a tal hora ya ella se va, viene, come, te baña y después te metes y te va a la casa. Y me bajó un matre para que durmiera a la casa. Y yo decía, este es el amor de Dios. Lo conocí a través de mi mamá. Si Jesús estuviera muerto, entonces nuestra fe y esperanza también estarían enterradas juntos con Él. Toda nuestra fe, todas nuestras esperanzas estuvieran enterradas con Jesús. Un Jesús muerto no puede salvar a nadie porque contradiría su deidad. Los muertos no salvan a los vivos. Solamente Cristo salva, en ningún otro. Dijo Pablo, hay salvación, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre, y en ningún otro hay salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí. Pablo dijo, no se puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Nadie puede ser salvado por alguien más. Toda creencia que le resta importancia a la resurrección de Jesús está negando el núcleo del mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio lo que dice es que Cristo salva. El Evangelio que dice es que Cristo liberta. El Evangelio que dice que Cristo sana. El Evangelio dice que Cristo santifica. El Evangelio dice que Cristo bautiza con poder del Espíritu Santo. Y el Evangelio dice que Cristo vuelve por la iglesia. Eso se llama el Evangelio. El que le resta importancia a eso, le está quitando toda la esencia, el núcleo del Evangelio. La iglesia que predica esas cosas es una iglesia cristocéntrica basada en la palabra del Señor. Así que el día que usted vaya a cambiar de iglesia, busque una iglesia que crea esas cosas como yo las creo y como las cree esta. De lo contrario, salga cogiendo si llega y no creen en eso. Y si niegan la resurrección de Cristo o no le dan mucho énfasis
entonces están en problemas. Dicho en pocas palabras, no puede haber salvación sin la resurrección de Jesús. Pablo lo dijo bien claro. Cuando usted lea el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo dijo: si Cristo no se levantó de los muertos, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Somos los más dignos de miseria en el mundo. Debe la gente cogernos pena cuando nos ve. Vana es nuestra, inútil es nuestra predicación. Pero como Cristo resucitó, primicia de los muertos, por eso nosotros tenemos hoy esperanza. Y tú puedes tener esperanza gracias a la resurrección de Cristo. La salvación, que es lo más grande que tú necesitas. Lo más importante que tú necesitas en esta mañana o en tu vida es la salvación y el perdón de tus pecados. No es más nada. Pastor, pero estoy enfermo. Está bien, pero tú necesitas primero la salvación. Tú necesitas primero el perdón de tus pecados. Tú necesitas primero esa promesa de vida eterna. Y entonces lo demás viene por añadidura. Hay gente que viene primero por la salvación y después Dios añade todas las demás cosas. Y viene la provisión de Dios, y viene el favor de Dios. Yo le di mi corazón y mi vida a Dios, y Dios vino y salvó mi casa. Para la gloria del Señor, tengo una familia hermosa que todos amamos y le servimos al Señor. Gracias le damos al Señor por eso. Así que te estoy hablando de las tres garantías que nos da la resurrección de Jesucristo. Y la primera es, ¿cuál era? ¿Ah? La garantía de nuestra salvación. Tráigase libreta y no se enchisme y deje las libretas y los lápices. Venga con libreta y lápiz. Acostumbre eso. En segundo lugar, otra de las garantías que nos da la resurrección de Jesucristo es que nos otorga justificación. Miren lo que dice la Escritura: que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que el término justificación no es una palabra que escuchas en conversaciones de la sociedad, en los grupos. No es la palabra cotidiana ni siquiera para algunos y muchos cristianos. Sin embargo, fue un dilema que solo la muerte y la resurrección de Jesús pudieron resolver. Yo te invito a que vayas conmigo a Romanos 3, versículo 23 en adelante. Dice: pues todos hemos pecado. Para los que dicen: pastor, pero es que yo soy una buena persona, es que yo no le hago mal a nadie. Oye, que mucha gente contamos a veces así: es que yo no le hago mal a nadie, yo he sido un buen hijo, yo he sido un buen esposo hasta ahora, yo he sido una buena esposa, yo soy una buena amiga, yo soy un buen amigo. Eso está bien, qué bueno, un aplauso para ti. ¿Podemos darle un aplauso a esa persona que se porta así? Déselo. Qué bueno que te estás portando así. Pero te tengo malas noticias. La Biblia te señala como un pecador, no el pastor. La Biblia en Romanos 3:20 dice que todos hemos pecado. Te hayas criado en un hogar decente, con buenos valores, y te enseñaron a decir buenos días, buenas tardes, buen provecho, permiso, todo eso, que chévere, qué bonito se ve eso, ¿verdad? Y puede que te hayas levantado un hogar así, pero te tengo malas noticias: sigues siendo un pecador. Estás en pecado, porque el pecado no es andar adulterando, y eso es pecado, o fornicando, o robando, o mintiendo, todo eso es pecado. Pero el pecado mayor que tú puedes tener en tu vida es vivir lejos de Dios. Porque el pecado es vivir lejos de Dios, enajenado de Dios, no tener a Dios en tu vida, no tener a Dios en tu agenda, levantarte como se levanta cualquier otra persona y hacer todo el día, y después cuando llegas a la noche, acostarte y decir 1, 2 y 3, aquí se encuentra esta gente. ¿Me están entendiendo, verdad? Muchos han practicado eso y lo practican todavía. Sacúdase, arrepiéntase hoy.
Pecado es vivir sin Dios. Nadie puede alcanzar, dice Pablo, la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que nos merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen, escuche bien, que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Así que una de nuestras garantías es la salvación, pero otra es la justificación. Es decir, que tú sin merecerlo, tú eras un pecador. Tú estabas condenado a muerte, tú estabas condenado al infierno, tú estabas condenado a sufrir eternamente en un lugar de tormento. Sin embargo, Dios envía a Jesús a morir por ti. Jesús muere sepultado, se levanta y tú hoy, al creer en Jesús, eres justificado por el Señor, y la pena que había de muerte para ti es quitada para que tengas una vida eterna con el Señor. De eso se trata la justificación. ¿Usted sabe lo que es eso? Que el más vil criminal o el más perdido adicto o fornicario o adúltero pueda venir a los pies de Cristo arrepentido de verdad, de corazón, y confesar sus pecados, y que Dios le diga: mereces la muerte, mereces el castigo, pero como Jesús mi hijo murió por ti y tú lo estás recibiendo y estás viniendo a mí pidiendo perdón, ese castigo, esa muerte que merecía, yo la retiro para que tengas vida eterna conmigo. Eso es la justificación. ¡Wow! Eso es motivo para darle gracias al Señor. Tú y yo merecíamos la muerte, pero gracias a la resurrección de Cristo, hoy somos justificados. ¡Wow! Así que en resumen, debido a nuestra naturaleza pecaminosa y al justo juicio de Dios, nosotros como personas faltas estamos inevitablemente destinados al castigo, como le estaba diciendo. La justificación ilustra la manera en que los pecadores son hechos justos delante de Dios solo por gracia. ¿Alguien sabe aquí lo que significa solo por gracia? ¿Alguien sabe aquí lo que significa gracia? Es un favor inmerecido. Tú no lo merecías, por más buena persona que te creía o te crees. Solo por gracia, solo a través de la fe, solo gracias a Jesús. Así que no vale la pena que andes por ahí después que Cristo te levantó, te perdonó, y andes por ahí alardeando como si te lo merecieras todo y como si el don o el ministerio que tienes tú te lo mereciste, tú te lo ganaste, tú te lo buscaste. Aún los ministerios que tengas es por pura gracia de Dios. Hoy yo estoy aquí por pura gracia del Señor. No me lo merecía, yo no tenía que estar pastoreando a ustedes, pero la gracia del Señor fue mayor, más abundante, y me llamó para hoy estar aquí. ¿Cuántos adoran al Señor? Así que Jesús volvió a la vida para que las almas no merecedoras, incluyendo a nosotros, fueran herederos de la vida eterna. Hay criminales que actualmente, no sé cuántos están viendo las noticias y los reportajes de estas personas que se están haciendo ahora pruebas de ADN, ¿verdad? Para verificar bien si son culpables del delito que cometieron. Y actualmente están anhelando con lágrimas que eso se dé. Con lágrimas. Y todavía no han sido liberados y tienen una clase de esperanza. Y a veces hoy escucho las entrevistas que le están haciendo y tú lo ves a ellos y yo les miro los ojos y lo que veo es esperanza y lagrimeo. Y otros dicen: yo sé que esto se va a aclarar, con esa esperanza que hablan, pero todavía no han sido justificados, todavía no se les ha sacado la condena de encima.
Y ya hay unos como que agradeciendo y con una tremenda esperanza. Sin embargo, nosotros los creyentes que ya hemos sido justificados y hemos sido declarados de culpables a justos, a veces somos los más malagradecidos que habemos y los menos que le servimos al que nos libertó y nos justificó con alegría y con gozo, y por cualquier cosita estamos enturrunados o nos apartamos o nos alejamos o hacemos cualquier cosa. Mire, una persona que sabe que la garantía de Jesús, de la resurrección, ha sido manifestada en él, siempre da gloria al Señor sin importar las circunstancias, sin importar. La persona que sabe que a través de la resurrección de Cristo obtuvo salvación, siempre va a estar dando gracias al Señor y siempre va a estar agradecida. Y en tercer lugar, la tercera garantía que nos da la resurrección de Cristo es que nos otorga nuestra resurrección, no la garantiza. Hay una garantía de que vamos a levantarnos. Jesús le dijo cuando estaba allí haciendo el milagro con Lázaro, ¿se acuerdan? Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que muere, si muere, resucitará. Y todo aquel que está en mí, que cree en mí y muere, no morirá eternamente. Yo a veces hago un sondeo y hago una encuesta y escucho a los cristianos hablar. No nos puede dar un dolorcito, no nos puede dar cualquier cosa, porque ya rápido lo hacemos peor que el impío que no conoce a Dios y tiene la garantía de que resucitará. Tan pronto sentimos un malestar, tan pronto sentimos cualquier cosa, ay, ¿qué será? ¿Será cáncer? Ay, Dios mío, ¿será esto? Y ponemos un trauma, le tenemos más miedo a la muerte que el que no tiene la garantía de resurrección. A veces veo al impío con cualquier cosa y ¿qué tiene? No, me pasó esto, aquello, tengo esto, aquello. Y ¿cómo te digo? No, estoy en la lucha, peleando, y va al trabajo siempre, sí, voy al trabajo, todo. Y cuando yo veo, le escucho las enfermedades y los padecimientos de ellos, y no tiene temor a nada, si uno nació un día para morirse otro. Y el cristiano no te dice eso, el cristiano dice: ay, yo no tengo, oren por mí, por favor. ¿Tú sabes? Levanta a un mundo entero a levantar una cadena para que oren por él o por ella. ¿Por qué? Porque el miedo a la muerte a veces viene, mire, a veces no es la fe, es el miedo a la muerte lo que nos motiva a veces a orar y hacer todas esas cosas. Pero en Cristo nosotros tenemos una garantía de resurrección. Es decir, que si usted muere y muere en Cristo, usted va a ser levantado, usted va a ser resucitado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Nosotros podemos decir con seguridad que todo lo que creemos está fundado en la resurrección de Cristo. Todo lo que nosotros creemos, incluyendo nuestra propia resurrección. ¿Cuántos creen aquí que van a levantarse de los muertos? ¿Cuántos creen aquí que hay resurrección para usted si usted se muere hoy? Amén. ¿Y cuántos quieren morirse hoy? Ay, deje esa pamplina. Esa pamplina, por favor, está en la iglesia. Yo no me quiero morir todavía. Ayer yo estaba hospitalizado por la noche hasta por la tarde de la noche. Y yo le decía a la enfermera, póngame nuevo porque mañana voy a celebrar resurrección. Por eso vine, porque estaba que no podía ni respirar del dolor. Y él, póngame nuevo, porque mañana voy a celebrar resurrección. Me metió una aguja ahí, un montón de medicamentos, y para aquí, para allá, para. Me dijo, va a descansar ahora, y yo mira con los ojos como pescado en freezer, me quedé descansar. O sea, es tanta droga que yo me metí que este cuerpo no le hace nada. Me tendrán que meter un trombagón. Ya este cuerpo está inmune. 13 años metiéndome droga por estas penas. ¿Qué usted cree? Yo le dije, muchacha, olvídate de eso. Pero amanecí mejor y le dije, voy a celebrar resurrección para la gloria del Señor.
Sin embargo, hay veces que no lo decimos, pero no lo creemos. El apóstol Pablo lo explicó muy claramente cuando habló de la esperanza de la resurrección en Primera de Tesalonicenses. Que yo le digo a mi hija, esta es una de mis escrituras favoritas. Y yo me recuerdo de una hermana que había aquí que me decía, todas son favoritas de usted, pastor. Le cogí mucho cariño. Todas son favoritas de usted, pastor. Este salmo es mi favorito. Y ella decía, todos los salmos son sus favoritos, pastor. Ya me conocía. Y si hay alguien que explica bien esto, es Pablo. Cuando en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante dice, y ahora, le está hablando a los tesalonicenses. Acuérdense que cuando Cristo murió y resucitó, todos creían que Él volvía rápido. Todos creían que Él volvía rápido. Pero entonces cuando los hermanos comenzaron a morirse, creyendo en Cristo, empezaron a sentir tristeza. Y empezaron a preocuparse. Entonces el apóstol Pablo, un hombre bien sabio, fundador de estas iglesias, les escribió y les dijo, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Se acuerdan? El anuncio que decía, gracias a Él, mi hermana, mi familia, mis abuelos, también resucitarán. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se van a levantar de las tumbas. Luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con esta palabra. Otras palabras, el Señor mismo nos está diciendo, anímense con estas palabras. Nuestros hermanos que mueren en Cristo no se van a quedar en la tumba. El Señor va a tocar trompeta como un arcángel, como trompeta de Dios. Va a aparecer en los cielos. Y esos hermanos que se nos han adelantado, se nos van a adelantar otra vez de nuevo. Porque nosotros no vamos a ser levantados primero. Ellos se van a levantar primero. Y luego nosotros, los que quedamos vivos, seremos arrebatados en el aire para estar con el Señor para siempre. Se supone que eso sea lo que nos estamos hablando entre nosotros. Anímate en tu enfermedad, anímate, vamos a orar para que el Señor te sane, ponga su mano o te tienda la vida. Pero también tranquilo que si te mueres, vas a resucitar, porque para eso es que Cristo resucitó, para levantarnos de los muertos. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Así que los más que deberíamos de vivir con esperanza en esta vida, en esta tierra, somos nosotros.